Mm. Bueno, pues si les parece, vamos con el siguiente. La verdad que está muy, muy bonito esta historia de los vikingos y las tormentas solares y tal. Muy curioso todo esto. Sí, sí. Bueno, vamos al siguiente también, bueno, en la editorial de Nature Publishing, pero en este caso es Nature Biotechnology. Sara, aquí publican una serie de investigadores, además con varios coautores de Barcelona, Mm. un artículo que puede ser muy prometedor, ¿no? Aunque todavía son fases muy preliminares, pero que se hablan de la creación de células pancreáticas, ¿no? Esta de tipo Eso es. isleta o islote, no sé cómo se dice. Islotes, esos Islote. islotes. Además tiene un nombre que va muy al hilo, ¿vale? Son los llamados islotes de Langerhans. Así que ya con el hilo de los vikingos, pues ya tenemos, porque suena un poquito así. A ver, Sí, estos islotes, sí, los islotes de suena al apellido de Langerhans, Olaf. sí, son una pequeña región en el páncreas, pero muy pequeñita, que es donde se encuentran estas células alfa y beta, que son las células alfa producen el glucagón, que es lo que motiva la secreción de glucosa cuando nuestros niveles de glucosa en sangre bajan, y las células beta que hacen lo contrario. Ellas generan la hormona insulina, que es cuando nosotros comemos o cuando nuestros niveles de glucosa en sangre aumentan, ellos la secretan. Estas células tienen, digamos que son como sensores, las propias células que detectan esta subida de azúcar en sangre y ellas se activan y empiezan a soltar insulina, ¿no? Debemos O sea, entender entre la las dos insulina. forman una especie de sistema de control, ¿no? Que Eso regula es. la Ellas cantidad están de... constantemente fluctuando, trabajando unas, trabajando otras, para mantenerte pues estable completamente. Pero realmente una persona normal no está con un nivel constante de glucosa en sangre. Si lo viéramos con mucha precisión, veríamos que tiene pequeñas oscilaciones. Sobre todo estas pequeñas oscilaciones, todos las tenemos después de comer, nuestros niveles de glucosa aumentan, pero claro, las células beta son rápidas. Empiezan y ves cómo a lo mejor una persona sana puede subir sus valores de a lo mejor estar en 70, 80 a 160 y ahí notas cómo empieza a bajar, a bajar. Pero además es que no baja a lo bestia, sino va bajando, va bajando. Todo es como muy suave. Y Es lo que un ingeniero llamaría un bucle de control, ¿no? O sea, eso es. reaccionas a los niveles haciendo cosas y cuando son muy altos haces algo para que bajen, cuando son muy bajos haces algo para que suban, ¿no? Claro, y si te pasas, porque tú imagínate, ostras, ¿qué me pasa? Metes un poquito de las otras, entonces va Mm. regulando, regulando, regulando. Entonces, el cuerpo la verdad es que es una maravilla cómo funciona. Las personas diabéticas, pues, en distintos motivos, cualquier tipo de diabetes, pues lo que pasa es que estas células no, las células beta no funcionan. Sí que quedan las alfa. A veces sí, a veces las pierden, pero lo más común es que queden. Entonces pierden las beta y no pueden producir insulina, por lo que los niveles de glucosa en sangre aumentan. Debemos entender la insulina como una hormona que la debemos imaginar como una llave. ¿Por qué? ¿Qué permite la insulina? La insulina no es que se coma esa glucosa que tenemos nosotros en la sangre, sino que abre la puertecita de todas las células para que esas células, de todas nuestras células, para que puedan consumir glucosa. Y si no hay insulina en la sangre, nuestras células no pueden consumir glucosa, no pueden alimentarse. Entonces, claro, permanecer mucho tiempo sin insulina en el cuerpo pues puede producir eso, daños muy graves, debido a que tus células no tienen manera de conseguir energía. Bueno, es más, yo no soy diabético y no tengo nadie muy cercano que sea diabético, pero un amigo que ya no está aquí, que se fue a Brasil, le diagnosticaron la diabetes a los 29 años y se convirtió en otra persona. O sea, él pasó de ser una persona súper activa, muy vital, a pues, ser una persona pues, que le dolían de vez en cuando cosas, que estaba cansado, que no sé qué. O sea, que vamos, que Pobre. la diabetes no es, o sea, quiero decir, no es que se convirtiera en una persona desagradable, pero que claramente ves No, un no, no, cambio, no. ¿no? Eh, la diabetes es algo muy serio, vamos. A ver, depende porque a lo mejor ahí estaban sus primeros años de diagnóstico, entonces igual estaba más inestable Sí, y puede ser. claro, su cuerpo estaba sufriendo más, él no estaba aún eh,
digamos que controlado de una forma óptima. Cuando una vez una persona lleva ya muchos años, ya es algo habitual en ti, no lo notas. Y seguramente también tiene que ver esto de que se lo diagnosticaron a los 29 años. O sea, tú tienes unas expectativas de cómo va a ser Es tu que, vida y a los 29 años te dicen, mira, ostras, no. es que te Entonces, hunden. claro, sí, sí. Sí, yo tengo un amigo que le pasó, igual con 20 y pocos, 29, 30 años, diagnosticaron diabetes. Sí. Además, una persona activa que hacía deporte, ¿qué tal? Pumba. A mí una vez un médico, mientras me hacía una gastroscopia, que es una intervención Ay, que no muy duele, desagradable. duele cero, pero es un poco desagradable, el médico, que era el padre de uno de mis mejores amigos, me dijo, ay, qué malo es estar enfermo, ¿eh, Alberto? Pues así con todas las cosas. Yo es que fíjate, de la gastroscopia tengo recuerdos muy felices porque a mí me la hacen con sedación. Bueno, venga, te Entonces, dejo seguir, perdona que te lo interrumpí. malo de ahí, en ese caso, lo malo es la resaca, que te despiertas un poco resacoso, pero ya está. Bueno, pues ya os he presentado un poco cómo funciona el mecanismo de insulina de nuestro cuerpo. Vale, pues ahora entramos en un poco, vamos a retraernos en el tiempo. Llega el año finales de los 90, principios de los 2000, ¿y qué pasa? Llegan las células madre. ¿Qué pasa en la ciencia? Que dicen, tela, ya está, lo hemos resuelto. Hacemos células pancreáticas con células madre y resolvemos este tinglado. Perfecto, ya tenemos la cura de la diabetes. Pues esto se vendió así, literal. Pero claro, tiene problemillas. ¿Por qué? Porque las células madre, y más en esa época que aún aquello estaba en pañales, era una tecnología muy poco usada, era reciente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? No sabías parar el crecimiento de las células, entonces te ponías a generar células beta y aquello a lo bestia. No sabían parar de reproducirse. Eso fue uno de los primeros fallos. Otro, no se comportaban igual, no eran capaces de madurarlas. Entonces, ¿qué tenías? Unas células que no generaban insulina, no valían para nada y que además se reproducían formando tumores. Vamos, como si formaran tumores, ¿no? A lo bestia, sin control. Y claro, esto Supongo que fue nunca se llegaron a implantar, ¿no? Entiendo nunca. que todo eso se vio en pruebas in vitro. Efectivamente, lo que sí hubo en 2005-2006 hubo un caso de una persona a la que se implantaron, Ajá. pero cuidado, porque la persona hubo que someter a quimioterapia para dejarla sin defensa. Bueno, un desastre. Sí, O sí. sea, Bueno, aquello no, tenemos la prueba de que no se implantan. Sí que existe el implante de células beta de donantes, pero tampoco es algo habitual porque para implantar células beta a una persona necesitas 2 donantes y no puedes garantizar que esas células que tú implantas estén en buena salud, en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque no se sabe por qué. Esto es un tema desconocido. Las células beta hay ocasiones, por eso tenemos la diabetes tipo 2, que se degradan y van poquito a poco, cada vez producen menos, les cuesta hasta que ya no funciona. Entonces, claro, ahí esos son mecanismos que no sabemos bien por qué ocurren, pero sabemos que ocurren. Entonces, no tienes garantías de que lo que te acaben de implantar esté perfecto, por el lacito rojo, que esto va a funcionar durante años. No. Entonces, este trabajo es muy, muy bonito. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un trabajo que ha encabezado Timo Otonoski en la Universidad de Helsinki, aquí enlazando ya con vikingos, y en el cual en su equipo hay una bueno, persona, los efectivamente, vikingos, los de Helsinki están en el límite, ¿eh? Los de Helsinki les gustaría no tener ahí tanta relación con los vikingos como han tenido. igual era de los que recibían las collejas, por así decirlo de un modo suave. Y en su equipo está un tal Diego Balboa, que pertenece al Centro de Regulación Genómica de Barcelona. Bueno, que de hecho es el primer Eh, autor del artículo. uh-huh. Entonces, es este artículo que han hecho. Han conseguido, mediante una técnica in vitro bastante interesante, crear mediante células madre Potentes.
pluripotentes que valen para un roto y para un descosido, o sea, valen para todo, se ponen a generar tejido digestivo. Entonces, en las primeras semanas, pues tienes un poquito de intestino, se va generando tejido de intestino, luego se va generando otro tejido también del intestino y poquito a poco, de repente, en cierta semana, empiezas a ver en el tejido, y además es muy bonito verlo en el artículo, vas viendo de repente unas celulitas redonditas, perfectas, que son las células beta. Y dices, ostras, que ya están, ¿no? Estas células beta las aíslan y las someten a pruebas. Toman células pancreáticas, células beta pancreáticas de pacientes, de donantes, y las comparan, hacen como un estudio comparativo de rendimiento, un benchmarking de células madre contra células de verdad, por así decirlo. Y las ponen a trabajar. Y no solo a trabajar, sino que las ponen un poco a ver sus niveles de maduración y cómo funcionan, ¿no? Y sí que vieron que con el tratamiento para generar estas células madres pluripotentes, vieron que en su experimento empezaban a madurar. A la semana 7, el mes 7 me parece que la primera semana, no, el paso van como en fases, fase 1, fase 2, en la fase 7, que es cuando ya empiezas a coger estas células, en las primeras semanas son muy maduras, pero conforme van pasando las semanas, en la tercera semana ya empiezas a tener diferenciadas células alfa y células beta, generas islotes, además muy bien definidos. Y vas viendo cómo van evolucionando, y las van, en cada fase de evolución, van tomando muestras y sometiéndolas a prueba. En las primeras fases que encuentran, pues las células, los islotes pancreáticos de células madre no son capaces de responder bien ni de generar mucha insulina, pero ya empiezan a generar insulina. Conforme van madurando, esa respuesta se afina y llega un momento en que responden y se agregan insulina ante niveles de glucosa. Sí, pero no es perfecto. Como todo en esta vida, tienen cosas distintas. ¿Qué han descubierto? Que se comportan de manera distinta. Por ejemplo, a la hora de generar insulina, las células beta normales tienen como un estrés. Notas que la célula la respiración mitocondrial se acelera, se pone a lo bestia. Y han visto que estas células creadas por células madre ni se inmutan. O sea, no tienen esta aceleración de la respiración mitocondrial, sino que tranquilamente ya se están segregando insulina, no tienen estrés. Dices, oye, esto puede ser positivo. Lo guardo en la caja de las diferencias. Luego han visto también otro tema, y es que empiezan a responder muy bien, responden a los niveles de glucosa, sueltan, pero sí que hay un tema un poco curioso, y es que in vitro, si tú las rocías con piruvato, las células reales, las de origen humano, les da igual, no hacen nada. Mientras que las células provenientes de células madre reaccionan y generan insulina. Y dices, aquí esto hay que tener un poquito en cuenta. Entonces, no es algo perfecto. Esto tiene sus cositas, pero sí que es un paso adelante. Aparte de esto, ¿qué han conseguido? Bueno, ellos han decidido dar un paso más, ¿no? Porque esto ya que las tenemos, vamos a dar esos. Entonces, han metido este tipo de células en diferentes grados de maduración en ratones. Se las pones en unas pequeñas plaquitas que se los insertas en el riñón del ratón para acceder mejor. Se las implantas. Ya han visto que a los 30 días porque, a ver, primero, los ratones tienen unos niveles de glucosa en sangre mucho más elevados que nosotros. Entonces, los ratones... ¿Les estás llamando gordos a los ratones? Esto... No, hombre, su organismo funciona de una manera distinta, ¿no? Que sí. Igual ellos a nosotros nos llaman hipoglucémicos o hipoglúcidos.
como Homer Simpson a sus hijos. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que a las semanas estos ratones, veía que los niveles de glucosa en sangre les bajaba. Les bajaba a niveles humanos. Y dicen, espera, espera, espera. Y les estamos humanizando gracias a estas células, estos islotes. Aparte de eso, esto vieron que tardaba esas semanas. ¿Por qué? Porque la célula iba madurando en el cuerpo del ratón. O sea, estas células que tú ponías de la placa de Petri al ratón maduraban dentro del cuerpo. Entonces conseguían un resultado óptimo cuando ya llevaban tiempo madurando. De hecho, en el paper te explica que cortaron el experimento, lo cortaban a las X semanas, pero que si hubieran seguido, que hubieran seguido madurando las células, que ellos veían que el nivel de maduración aumentaba. Siguiente paso, ¿qué hacemos con el ratoncito para saber si esto funciona y si realmente el ratón se está humanizando y si realmente es porque funcionan? Porque claro, el ratón tiene mil historias ahí que pueden estar interaccionando. Les vuelven diabéticos. Probaron en ratones, bueno, primero lo que hicieron fue, sí, claro, probaron en ratones diabéticos, vuelven diabético, le quitan sus islotes y le dejan solo con las células madre. El ratón bien. Notan que, claro, cuando le quitan los islotes, ahí hay un tramo que sube la glucosa en sangre, pero luego otra vez normal. Oye, bien. Ahora vamos a quitar la parte que hemos implantado. Le quitabas el implante, volvía a subir el nivel de glucosa en sangre a lo bestia. O sea que estaba funcionando. El pobre animalito, pues puteado, ¿no? Claro. Pero hablando mal y pronto. Pero, oye, han visto que funciona. Entonces, esto vamos a dejarlo claro. Se ha probado en ratones, ¿vale? Esto de aquí, y tiene sus problemillas, como bien he dicho. No son islotes maduros, ¿no? Pero ¿para qué vale? Lo primero nos vale para probar células madre. Esto es un nuevo sistema para criar, madurar y probarlas, para investigarlas, para saber por qué se degradan, qué les pasa, cómo funcionan, comprender mucho mejor para nivel estudio. Esto es una maravilla. Poder comprender mejor el funcionamiento de estas células y comprender qué les pasa y cómo pueden enfermar, ayuda mucho a poder detectar, crear dianas terapéuticas y un montón de cosas. Así que, aunque no se consiguiera curar la diabetes, pero se puede conseguir comprender muchos fenómenos que la originan. Esto ya de por sí ya es súper interesante. Y luego, el caso del implante, de que esto llegara a buen término, esto tardaría años en llegar a la clínica. No vamos a tirar por los aires ahora mismo el gorro diciendo ¡hala! ¡Fiesta! No. Esto se ha probado en ratones, pero necesita muchos ensayos, muchas pruebas, mejorar algunas cosas y, como ellos dicen, necesita estudios posteriores porque se han dejado estudios en el tintero que tienen ganas de hacer, de seguir probando, dejarlas madurar, ir viendo cosas para ver si esto puede seguir adelante. Y sobre todo el estudio es muy prudente, no quiere caer en aquello que caímos a principios de los 2000 de ¡buah! La cura, que es que los titulares aquellos eran tremendos, ¿no? La cura de la diabetes está aquí. No, señores. Aquí están diciendo, sabemos ahora madurarlas y conocerlas un poquito mejor. Entonces, es un gran paso, pero no quiere decir que no vayamos a dejar de pinchar. Entonces, Sí, poquito a de poco, momento. pero estos pasos son súper bonitos porque significa, sobre todo da esperanzas porque te das cuenta de que se sigue investigando en diabetes, se sigue avanzando mucho en diabetes y que los enfermos de diabetes no tienen que pensar que están abandonados o que no, esto sigue investigándose y sigue mejorando. Sí, claro, Sí, bueno, de hecho es una de las enfermedades por su prevalencia y por el daño que causa, bueno, una de las enfermedades más importantes de nuestro tiempo, ¿no? sí. Eso es. Yo creo que un detalle que va a ser importante en esto es entender de las diferencias que se ven entre estos islotes, digamos, creados y los islotes naturales. Bueno, todos son naturales, ¿no? Los que ya están en nuestro cuerpo.
qué diferencias son relevantes y cuáles no. Porque que sean diferentes no quiere decir que sea necesariamente malo, bueno o regular. Va a haber a lo mejor algunas diferencias que no van a ser relevantes para el funcionamiento y otras que sí, incluso cosas que ahora mismo no se han visto en este primer estudio y que se podría descubrir que son relevantes. Es que está abriendo una puerta a este estudio. Lo que sí, que se me ha olvidado decirlo, otra cosa muy bonita es que han conseguido parar el crecimiento. O sea, se reproducen y cuando le quitas uno de los parámetros en la placa, paran. O sea, que se frenan. Si no, no estarían hablando de la formación de islotes, ¿no? Se hablaría pues, de proliferación de estas células. No, forman el islote y los tienes ahí, quietecitos. Para una persona hay que formar muchos islotes, pero parece que van por el buen camino. Y a mí me ha gustado mucho la parte del uso in vivo, ¿no? En ratoncitos. La verdad es que eso promete. Bueno, pues nada, como diría aquel, es un pequeño, hay que mantener esa cautela que decía Sara, ¿no? Es un pequeño paso para un hombre, pero una gran putada para un ratón, porque el pobre animal... Eso es. Pero bueno, vamos entonces... Pobre ratoncillo. Pobre ratoncillo.